Gracias a Dios ya nuestros hermanos han orado al Señor, rogando su dirección. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de los Hechos. Si quieren poner la primera diapositiva. Entramos al capítulo 17 de este libro. Ya la semana pasada, al concluir el capítulo 16, ¿verdad? Pablo y Silas han tenido que salir de la región o de la ciudad de Filipos. ¿Recuerda usted lo que pasó en Filipos? ¿Qué sucedió ahí en Filipos, hermano? ¿Qué evento puede usted recordar? ¿Mande? Los encarcelaron en Filipos, ¿verdad? Pero vino la salvación a una familia completa y que es algo ahí que la Escritura nos permite considerar y que la semana pasada veíamos al escuchar el mensaje del Evangelio. El carcelero de Filipos y su familia creen al Señor y son bautizados, ¿verdad? Y después de liberarlos de la cárcel, continúan con este recorrido en el que el Espíritu Santo está guiándoles, ¿verdad? Después de animar a los hermanos a seguir adelante. Dice entonces el capítulo 17 del libro de los Hechos: y pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo. Por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, no pocas. El Espíritu Santo está guiando al apóstol Pablo para llegar, hermanos, a esas ciudades importantes, ¿verdad? Y una vez que se ha establecido ahí la iglesia, que es fundada una iglesia, pues de ahí, sin duda alguna, iba a extenderse hacia otros lugares o regiones quizá más pequeñas, en donde el Evangelio también iba a llegar. Ahora los encontramos, dice la palabra del Señor a Pablo y a Silas, después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegan a Tesalónica, lugares estratégicos. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahí tenemos el mapa en donde encontramos Tesalónica, si usted lo alcanza a ver, la parte de arriba a su izquierda, ahí encontramos, ¿verdad? Filipos, tenemos ahí Anfípolis, enseguida tenemos Tesalónica. Algunos han considerado más o menos unos 160 kilómetros de Filipos hacia esta importante ciudad, un lugar estratégico. Hermanos, poco después de que la iglesia en Tesalónica es establecida, el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses. En la Escritura tenemos el registro, ¿verdad? ¿Cuántas cartas son, hermanos? 2 cartas dirigidas a la iglesia en Tesalónica. Mire, vamos ahí a la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Voy a pedir que alguien lo lea fuerte. Capítulo 1, versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia ni Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Amén. Mire, una ciudad estratégica, mire lo que él expresa, ¿verdad? Partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra de Dios. No solo en Macedonia y Acaya, sino en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. No solamente se conocía de la fe de los cristianos en Tesalónica, hermanos,
indica que en muchas partes, en muchas regiones, se supo lo que había sucedido ahí en Tesalónica. ¿Cómo es que el apóstol Pablo había llegado, verdad? Y ahí ya se había establecido, se había fundado una iglesia y era conocido. Por eso hablamos de un lugar muy importante para la evangelización, que cumplió con los propósitos que había. Ahora, dice la Escritura, ya leímos ahí, que como Pablo acostumbraba a hacerlo, se dirige a la sinagoga que se encuentra ahí en Tesalónica y dice que por 3 días de reposo él estuvo en ese lugar, ¿verdad? 3 sábados seguidos, 3 semanas. Él compartió ahí los sábados en la sinagoga. Dice que algunos judíos y griegos hubo una respuesta. Hermanos, cuando vemos aquí que Lucas habla de estos 3 días de reposo, 3 semanas, ¿verdad? Hay algunos que sugieren que solamente fue el tiempo que él estuvo en Tesalónica. Al decir eso, sugieren que no pudo haber estado durante más de un mes en este lugar. Pero algo dice el apóstol Pablo en la primera carta de los tesalonicenses o a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. ¿Alguien quiere leerlo? Capítulo 2, 9 de la primera carta a los tesalonicenses. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Amén. Él menciona, hermanos, que de noche y de día estuvo ahí con ellos y trabajó, ¿verdad?, para no ser gravoso a ninguno de los hermanos. Y algunos sugieren que no fueron solamente estas 3 semanas las que él estuvo ahí, sino un periodo un poco más largo, ¿verdad? Lo cierto es que la Biblia solamente nos menciona que estuvo 3 días de reposo, ahí discutiendo con ellos, ¿verdad?, hablando de la palabra del Señor. Pero cuando escribe a los tesalonicenses dice, estuve ahí y día y noche trabajé para no ser gravoso. Por eso algunos sugieren que fue un periodo un poco más largo. Ahora, ya sea que hubiese sido un tiempo de quizá un mes o un poquito más largo, mis amados hermanos, lo cierto es que mucha gente conoció del Señor. Vino un respaldo del Espíritu Santo para que aquellos creyeran al Señor. Recordemos que es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y la obra del Señor se estaba llevando a cabo, ¿verdad? Ya sea en poco tiempo o un periodo quizá más largo. Lo cierto es que se llevó a cabo esa obra misionera y mujeres, hombres se convirtieron al Señor, mis amados hermanos, y se organiza ahí lo que conocemos como la iglesia los tesalonicenses. Y en este periodo el apóstol Pablo estuvo enseñando lo que la Escritura dice. Nos leíamos ahí, dice que estuvo en la sinagoga declarando y exponiendo, ¿verdad? Declarando y exponiendo. ¿Qué declaraba? ¿Qué exponía, mis amados hermanos? Así es, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Él usaba la Escritura, el Antiguo Testamento, ¿verdad? Era con el Antiguo Testamento, la palabra de Dios. Algo que ya vimos también un poquito la semana pasada, es que este evangelio, este mensaje, no es invención de Pablo, ni de ningún hombre. Venía directamente de Dios. Y esto es lo que el apóstol Pablo está hablando, lo que dice el Antiguo Testamento. Ya vimos que este mensaje, este plan maravilloso, se encontraba también en el Antiguo Testamento. Por eso dice que estaba ahí, hablando y enseñando lo que las Escrituras decían. Ahora, ¿qué es lo que enseñaban las Escrituras? Que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Mire qué bendición, hermanos, que el mensaje que nosotros vamos a encontrar, que sale de la boca de los discípulos, de los apóstoles, mejor dicho, de los apóstoles, tiene que ver con la cruz y con la resurrección. Era necesario que el Cristo padeciera y que resucitara al tercer día. Y de una manera muy clara decirles que esa escritura se cumplió
en nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, cuando Él expresa que era necesario que el Cristo padeciera, ¿verdad?, nos deja algo muy claro a cada uno de nosotros. Si Cristo no hubiera padecido en lugar de nosotros, no habría salvación. Por eso es el mensaje. Cristo murió, padeció y fue por ti. Ese es el mensaje, hermanos, que necesitamos seguir compartiendo con la gente. Cristo fue a la cruz y dio su vida por ti, para que tú no tuvieras que pagar lo que era imposible pagar por ti. Cristo dio su vida y pagó el precio. Pero también habla de la resurrección. Es decir, sin la cruz, sin este sufrimiento, pues no habría redención, hermanos. Y sin la resurrección, obviamente no podría aplicarse esa redención a nosotros. Resucitado para nuestra justificación, dice la palabra del Señor. Por eso este mensaje es importante. Sí, Cristo fue a la cruz, pero no se quedó en la cruz. Fue a la tumba, pero no se quedó en el sepulcro. Resucitó. Y Cristo está vivo. Este es el mensaje que el apóstol Pablo, a través de las Escrituras, está compartiendo en la sinagoga con los judíos, ¿verdad? Recordemos que, como ya lo leímos también, y que ahí en el inciso C, hubo respuesta. Algunos de ellos creyeron. ¿Sabe que eso siempre pasa cuando es la palabra de Dios la que se proclama, la que se expone? Algunos creen. Ahora, también esto va implícito que algunos no creen, ¿verdad? Algunos no lo van a creer, pero algunos lo van a creer. Y eso es lo que sin duda debe animar nuestros corazones. Algunos lo creerán, y algunos no lo creerán. Casi siempre es la minoría que cree, ¿verdad? Y hay una mayoría que suele no creer. Y esto lo tenemos claro desde la cruz. Un ladrón a la derecha, uno a la izquierda, uno creyó y el otro no. Y eso nos permite conocer, hermanos, siempre va a haber una respuesta a la predicación del Evangelio. Vamos a la siguiente diapositiva. Y vamos a encontrar entonces ahí, hermanos, la oposición. Y esto es algo que hasta el día de hoy también vamos a encontrar. La oposición a la proclamación del Evangelio. Dice el versículo 5, del 5 al 7 del capítulo 17. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. Bueno, algo se provoca ahí, el enojo, los celos de los incrédulos. Los incrédulos van a reaccionar así, de esa manera. Se enojarán, ¿verdad? Y hablamos de los que no creen el mensaje del Evangelio, pero que tienen su religión y que practican su religión. Porque quizá habrá otros hermanos que simplemente son indiferentes. Pero los que están manejando, caminando, cuando escuchan esto, son movidos a celos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, dice la Escritura que estos contratan o le pagan a unos ociosos, hombres perversos, ¿verdad? Es decir, no solamente se quedan ahí molestos, celosos, enojados, sino que actúan. Esto es algo que se sigue enfrentando hasta el día de hoy y que la palabra de Dios nos enseña. Por causa de Jesús, por causa de Jesús. Y entonces estos hombres consiguen gente, juntan su grupo, ¿verdad?, para ir en contra de aquellos que están predicando, que están enseñando algo que va contrario a lo que ellos piensan y creen. Hay testimonios muy fuertes a través de los tiempos de lo que han padecido nuestros hermanos y sobre todo las muertes que han existido en nombre de la religión, ¿verdad? Porque se proclama el Evangelio de Jesús y entonces los celosos que se molestan siguen actuando de la misma manera. Juntan personas
instigan un alboroto y hacen uso de la violencia para actuar en contra de los hermanos. Por eso dice ahí, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Hermanos, el resultado que vino de la proclamación del Evangelio ahí en Tesalónica fue lo que provocó en este grupo de judíos incrédulos. Yo consideraba qué tremendo es que lo que provocó la molestia, el enojo, es ver a la gente alcanzando salvación, siendo salva, sin necesidad de cumplir con toda la serie de reglas, ¿verdad?, en las cuales se manejaban. Y no solamente los judíos, sino los gentiles. ¡Qué tremendo! Y consideraba quizá algo así pudiese pasar en nosotros en algún momento de nuestra vida. Ser movidos a molestia, enojo, e ir en contra de, porque el Espíritu Santo está transformando la vida de algunos otros y porque no son de o no creen lo mismo que, ¿verdad? Y entonces viene una oposición tremenda. Hace poco contaba el testimonio del pastor Aurelio Gómez, ya en la presencia del Señor. Si ustedes lo recuerdan, antes de ser el pastor Aurelio, era el padre, no recuerdo el nombre, cambiaron el nombre, pero su nombre era Aurelio. Y pues un día el Señor decidió glorificarse a través del padre. El padre fue a hacer una visita, una mujer enferma, desahuciada. Entró y le dio los santos óleos, lloró, puso aceite en ella y se fue. Después regresó para consolar a la familia y la que estaba desahuciada estaba lavando ahí en el lavadero su ropa. Y le dijeron, después de que usted se fue, se levantó. Dios hizo un milagro. ¿Qué pensaríamos nosotros? Porque fue el Padre el que oró. ¿Qué pensaríamos nosotros? Eso no es de Dios. Quizá alguien podría pensar así, ¿verdad? Y después de eso, pues se corrió la voz y entonces empezaron a llegar a su iglesia gente enferma. Y él hacía lo mismo, oraba. Y Dios hacía lo mismo, sanaba. Lo sanaba. Y entonces él ya no supo qué estaba pasando. Y el Espíritu Santo, ¿verdad?, porque creo que es así sin duda, lo guía a ir a ver a un pastor que él conocía. Y cuando le pregunta y le dice, oiga, pasa esto. Entonces, como también ya lo vimos en la palabra, ¿no?, le explica y le dice lo que dice la palabra del Señor, lo que está escrito. Y este párroco rinde su vida a Jesús. Se entrega al Señor Jesús y entonces, ¿sabe qué provocó en sus líderes católicos? Sí, lo mismo. Y vinieron ataques, y vinieron agresiones, y vinieron situaciones muy fuertes. ¿Han oído quizás hablar de Monte María? Así se llamaba el lugar donde empezaron a reunirse, ¿verdad? Dejando la iglesia católica, llegaron a un lugar alto y ahí empezó a tener reuniones y la gente empezaba a llegar. Llegaban por camiones, hermanos. Llegaban por camiones y ese lugar creció de una manera tremenda hasta el día de hoy. Es un lugar muy grande, ¿verdad? Y Dios obrando ahí, pero ¿qué se provocó con sus líderes religiosos? Pues esto mismo, molestia. ¿Cómo era posible? Veían a la gente sanar y se enojaban. ¿Se acuerdan que también lo vivió nuestro Señor Jesucristo? No te es lícito en el día de reposo que vengas con tu lecho. Este hombre es un pecador, se le ocurre sanar en el día de reposo. Eso es lo que se provoca
Cuando el Espíritu Santo se mueve, cuando el Señor se mueve, y es el Evangelio el que se proclama. Bueno, los hermanos lo están viviendo ahí en Tesalónica, y por eso decía que qué tremendo, ¿verdad? Que estos hombres envidien estos privilegios que ellos mismos rechazaron, que ellos mismos han rechazado. Consideremos, hermanos, consideremos nuestra vida delante del Señor y nuestra actitud cuando el Señor está obrando. Bueno, pagan hombres ociosos, perversos, ¿verdad? Malos, dice la palabra del Señor, hacen uso de la violencia. Y dice la Escritura, versículo 6, que no hallándolos trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. Y gritaban: estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Bueno, al hacer uso de la violencia van a la casa de Jasón, donde se hospedaban los hermanos. No los encontraron, pero encontraron a Jasón. Y el que la llevó fue Jasón, ¿verdad? Sí, hermanos. El Señor Jesús dijo: le voy a enseñar a Pablo cuánto se padece, lo que va a padecer por mi causa, por el Evangelio. Bueno, Jasón la está enfrentando también. Qué bendición que estos recién convertidos empiezan a vivir y experimentar estas situaciones. No es un evangelio que brinda una comodidad de vida para que tú seas feliz en esta tierra. Ese no es el evangelio. El evangelio no es para que tus sueños se cumplan y se hagan realidad. Ese no es el evangelio. Y estos hermanos están viviendo y enfrentando lo que el Señor Jesucristo, antes de regresar a su gloria, expresó a los discípulos, ¿verdad? Lo que iban a padecer. Los perseguirán, los van a aborrecer por causa mía, los meterán a la cárcel, lo van a enfrentar esto. Y esas cosas se las hablo para que cuando suceda, sepan que así va a ser, ¿verdad? Pero no se preocupen, dice el Señor, les envió un Consolador, el Espíritu Santo, que estará con ustedes. Es más, cuando llegue el momento de que tengan que presentarse delante de las autoridades, ni siquiera se preocupen por su defensa, porque en aquella misma hora el Espíritu Santo dirá y hablará por ustedes. Y esto es algo que sigue ocurriendo hasta el día de hoy, hermanos. Pero nuestros hermanos recién convertidos están viviendo esta situación. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros hoy ante una situación así, hermanos? Ya no recién convertidos. ¿Cómo actuaríamos? ¿Cómo actuaría usted? ¿Cómo actuaría yo al enfrentar cosas así? Los llevan ante las autoridades y entonces aparecen las falsas acusaciones. Bueno, sucedió con nuestro Señor Jesucristo y también sucede con nuestros hermanos. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen, los maldigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Bueno, estaba escrito, está escrito. Y los hermanos lo enfrentan. Pero miren, estos hombres expresan algo que no es algunos llamarían una hipérbole, ¿verdad? Una exageración, que es una realidad. Estos que trastornan el mundo, trastornan al mundo. Cuando estos hombres expresan esto, simple y sencillamente están diciendo lo correcto. Están diciendo lo correcto. Hermanos, el mundo ve como natural todo lo que sucede. Y aún más ya en este tiempo, dice la Escritura y se va cumpliendo, que a lo bueno llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. El mundo que no conoce a Dios, el pecado para el mundo es algo natural.
es algo normal. Estaba yo considerando ahí algunas iniciativas de ley y algunas cosas y dice uno, ay Señor, si no te conociéramos, si no te conociera yo diría que esto está perfecto. Pero cuando lo conocemos, entonces cambia nuestra manera de ver todo, absolutamente. Por eso cuando el Evangelio, hermanos, ubica o considera las cosas correctamente, ¿verdad? Oraba Aldo hace un momento y decía, de acuerdo al orden de Dios, de acuerdo como Dios estableció las cosas, ¿sabe qué sucede con el mundo? Es trastornado. Se alborota. Y Dios nos ha puesto para eso. Al vivir el Evangelio, al predicar el Evangelio, entonces se va a mover lo que está a nuestro alrededor. Bueno, por eso creo, sin duda alguna, hermanos, que esto que ellos están mencionando, diciendo, expresando de nuestros hermanos, es una realidad. Y que debe ser una realidad en la vida de los que creemos. Trastornar el mundo. Que nuestra vida y nuestras palabras pongan en evidencia lo que es el pecado. Qué bendición tener al Espíritu Santo que sigue redarguyendo nuestro corazón y nuestras vidas para que las cosas se corrijan. Dijo el Señor Jesucristo, no he venido a traer paz, sino espada. Y en una misma casa va a haber quien va a trastornar esa casa por causa de Jesús. Y se levantará la suegra contra la nuera, el hermano contra la hermana, por causa de Jesús. Sí, los que trastornan el mundo. Y normalmente empezamos trastornando nuestra casa cuando creemos en Jesús, a los nuestros, ¿verdad? Por eso ahí, como dice nuestra diapositiva, esta afirmación de los acusadores es un tributo al Evangelio de Cristo y a la predicación de los apóstoles. ¿Qué pasa cuando nuestra vida no trastorna lo que está a nuestro alrededor? No mueve lo que está a nuestro alrededor. No pasa nada. Muchachos, si ustedes no han nacido de nuevo, o algún hermano aquí no ha nacido de nuevo, no pasa nada. No va a pasar nada absolutamente en tu escuela, en tu salón, o en tu casa, hermano, hermana. Nada va a pasar. Pero si Cristo ha venido a ti, entonces algo se va a mover. Entonces, muchas cosas van a cambiar y vas a trastornar con tu vida por lo que crees y por lo que predicas. Consideremos también, hermanos, esto que están viendo y que están viviendo nuestros hermanos ahí en Tesalónica. Versículos 8 y 9 dice, y alborotaron al pueblo las autoridades de la ciudad oyendo de estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Ahora, fue necesario que este hermano, nuestro Jasón, quien los había recibido, diera una fianza. Recordemos, hermanos, que esta ciudad era una colonia romana y que había o funcionaba bajo los dictados del César, ¿verdad? Y entonces piden una fianza, ellos entregan esa fianza y los dejan en libertad. Quizá para prevenir algún otro alboroto y quedarse con ese dinero que habían dejado como fianza, ¿verdad? Pero recordemos que era una ciudad romana. Lo cierto, hermanos, es que en ese lugar el Evangelio ha llegado, se establece ahí y crece la iglesia del Señor. Y después puede usted leer ahí a los tesalonicenses, esas enseñanzas maravillosas, ¿verdad? Que nos hablan, sobre todo el capítulo 4, 1 Tesalonicenses. El Señor mismo va a venir con voz de mando, con trompeta de Dios, ¿verdad? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mire qué enseñanzas tan preciosas traía el apóstol a nuestros hermanos en Tesalónica. Sí, trastornaron el mundo. Desde entonces y hasta el día de hoy esperemos que así siga siendo en nuestras vidas y con nuestras vidas. Capítulo 10, hermanos. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice inmediatamente en el versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos.
Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Dice que cuando llegan ahí se dirigen una vez más, ¿verdad? Como lo hace a la sinagoga, y encontrando ahí ese grupo de judíos, algo caracteriza a estos judíos y los hace diferente a los judíos vecinos ahí de Tesalónica, no estaban muy lejos una ciudad de la otra. ¿Qué es lo que los caracterizaba? Dice la Escritura, eran nobles, era gente noble. Aquí, hermanos, habla de un carácter y disposición hacia la verdad. A eso se refiere cuando dice que eran más nobles que los otros judíos, ¿verdad? Lejos de estar desanimados, Pablo y Silas, por lo sucedido, pues esto anima más sus corazones y continúan predicando. Y qué bendición que encontraron aquí y fueron recibidos de una manera muy distinta, muy diferente. Los judíos de Berea que escuchaban estaban sin duda impresionados por la explicación de los apóstoles. Acuérdense que eran las Escrituras y les explicaban y les decían a qué se traducía lo que ellos conocían ahí en las Escrituras. No solamente eso, se ponen a escudriñar y a estudiar los hermanos para ver lo que ellos estaban hablando. Mire, ¿qué hicieron los bereanos? Pues recibieron la palabra con prontitud y entusiasmo. Por eso habla de que eran nobles. Es decir, estaban dispuestos para escuchar la enseñanza que traían Pablo y Silas. Tenían una mentalidad abierta, sin prejuicios. Sin prejuicios. A veces un servidor tiene que orar y decir, Señor, ayúdame a entender y todo lo que yo traigo ahí, quizá de prejuicios, ayúdame, Señor, ayúdame. Ellos eran nobles y estaban atentos y escuchaban, ¿verdad? Tenían una mente abierta y un corazón dispuesto. ¿Qué hacían estos hermanos? Dice que escudriñaron las Escrituras. ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo? Igual que usted. Bueno, yo no escuché aménes. Igual que algunos. Tristemente. ¿Verdad? Tristemente. Yo les decía el otro día a nuestros hermanos en Maranata, ¿cuántas veces ustedes comen al día? 3, y algunos un poquito más. ¿Verdad? Y los que nos quedamos aquí el domingo, se pone bueno al lado de la comida. Y después de que comemos aquí el domingo, ¿sabe qué hacemos? Ya no comemos hasta el otro domingo que nos vemos aquí. A ver, ¿cuántos hacen eso, hermanos? Levanten su mano. ¿No? Ay, de verdad. ¿Por qué pensamos que nuestro alimento espiritual es solamente el domingo? Y con eso aguantamos hasta el otro domingo. ¿Verdad? Por eso, como lo compartía con algunos hermanos, algunos vienen así como que ya se me descargó la pila. Pues quién sabe si tengas pila todavía, ¿no? ¿Por qué pensar eso? Dice la Escritura, la nobleza de los bereanos también tenía que ver con que ellos escudriñaban las Escrituras diariamente, es decir, investigaban en las Escrituras para confirmar la veracidad del mensaje que ellos estaban escuchando. Lo que estaban escuchando, que predicaban Pablo y Silas, ellos estaban ahí, van a la Escritura y descubrían ahí la verdad, que eso era algo maravilloso. Mire, la mala actitud de algunos les impide ver esto. El Señor Jesucristo le dijo a un grupo de hombres religiosos, ¿verdad? Acuérdense, estaban los fariseos, estaban los escribas, y les dice, ¿escudriñan las Escrituras? Porque a ustedes les parece que tienen ahí la vida eterna. Y no se dan cuenta, déjenme parafrasearlo, que esas Escrituras están hablando de mí, dan testimonio de mí. Y a veces nosotros podemos tener esa actitud, escudriñamos las Escrituras, ¿verdad? Simplemente porque creemos que así es y ya cumplimos. Y dejamos de ver
a Jesús ahí. Y estos hermanos judíos, al estar escudriñando la Escritura, se daban cuenta y descubrían que lo que ellos estaban compartiendo y diciéndoles era real. Y tomó luz, cobró vida esa palabra para ellos. Era Jesús revelándose, ahí estaba. Pero tenían un corazón dispuesto y un corazón abierto. Algo que no pasa con algunos. Podemos cerrar nuestro corazón a la palabra del Señor. Cantábamos ahorita el último: quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, reír, me haría llorar. Cuando tenemos nuestro corazón dispuesto y hambriento, eso hace la palabra de Dios. Hace la semana pasada, le comentaba a mi esposa, iba yo en el pecero y lo estaba leyendo, de verdad, hace rato, se lo confieso que no me pasaba, empecé a llorar. Ahí en el pecero, ¿no? Y así como que... Y dije, Señor, gracias. Yo ya lo había leído, Señor, pero algo está pasando. Hermanos, cuando disponemos nuestro corazón y escudriñamos su palabra y anhelamos su palabra, entonces el Señor empieza a traer luz a cada uno de nosotros. El Espíritu Santo empieza a revelarnos esas cosas tan maravillosas. Y los bereanos tenían esta actitud y se dispusieron para leer, escudriñar y ver lo que se estaba predicando, considerarlo y descubrir que era real lo que estaban escuchando, ¿verdad? Mire, esta actitud, esta disposición que ellos tenían, sin duda sigue o los distinguió de otros que pues simplemente escuchaban y rechazaban. O simplemente decían amén, sin considerar lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Esas son las actitudes que puede haber. Algunos no ven a la Escritura, no van y se enojan, rechazan y no aceptan nada. Y otros simplemente amén, sin considerar. No, los hermanos consideraban lo que alguien estaba hablando, lo que Pablo decía, lo que Silas decían, iban a la Escritura y glorificaban a Dios porque descubrían que era así. ¿De cuáles es usted, hermano? ¿De los que escudriñan? ¿De los que van a la palabra para ver si lo que se está compartiendo es así? ¿O simplemente escucha algo y se enoja y ni sabe lo que dice? Es que mira la Biblia, dice, no, yo no sé lo que dice la Biblia, pero yo creo que no es así. ¿No? O de los que simplemente, amén, gloria a Dios, y ni sabe usted lo que dice la palabra de Dios. Ya les he compartido, aquí alguien vino y estuvo un tiempo y me dijo, yo no leo la Biblia, yo oigo predicaciones y eso es suficiente. Y habían dado de una iglesia a otra. Le dije, con razón andas así. Si leyeras la palabra del Señor, entonces entenderías que tú eres el que estás mal. ¿Verdad? Bueno, ya no está con nosotros, se fue. Se despidió ese día y me dijo, ya nos vamos. Está bien, si Dios te lleva, adelante. A donde llegues, habla con el pastor, sujétate al pastor y lee tu Biblia. Porque vas a estar así y vas a echar a perder a tu familia. Amén. Y yo amén. ¿Y qué dice la palabra? Nuestros hermanos bereanos consideraban la Escritura. No simplemente rechazaban o aceptaban, iban a la palabra del Señor. Mire esta nobleza tan maravillosa, ¿verdad? Esta humildad, esta nobleza, no es simplemente, no digo nada, acepto y no, es tomar la decisión de considerar lo que el hermano o la hermana está diciendo, ir a la palabra y descubrir lo que dice la palabra. Y si es real o no es real lo que los hermanos están diciendo. No había una mala actitud, tenían la disposición, ¿verdad? Por eso dice que tuvieron una actitud abierta y humilde. Estaban dispuestos a aprender, a crecer en su comprensión de la verdad. Y recuerdo aquel hombre que fue tomado por un matrimonio. Este hombre predicaba de manera elocuente la palabra del Señor. Y cuando este matrimonio se acerca a él y lo llaman, le empiezan a explicar más ampliamente. Y este hombre tuvo la disposición y la humildad para escuchar y para aprender, aunque era un hombre que conocía y que predicaba la palabra de Dios. ¿Se acuerdan quién era?
¿Mande? Apolos. Apolos. Y Apolos es mencionado por Pablo, ¿no? Yo sembré, Apolos regó. Y era un hombre que predicaba, hablaba la palabra del Señor, pero que tuvo la disposición, la humildad y un corazón noble para aprender. Hermanos, quiere el Señor que tengamos un corazón así, dispuestos a aprender. Porque a veces ya lo sabemos todo. Ay, ya lo sé todo. ¿No? Ay, eso ya me lo predicaron. Ah, no, y además le faltó al predicador esto. Y dejamos de tener esta actitud de nobleza para aprender y crecer en la verdad del Señor. Cuando se predica la palabra del Señor, cuando se predica el Evangelio, hermanos, pues no hay ningún problema de que nuestros hermanos consideren y lean la palabra para ver si es cierto o no es cierto lo que se está hablando, ¿verdad? Y cuando alguien es noble, yo creo, hermanos, que mientras más vayamos a la Escritura, creceremos en esa nobleza y en esa disposición para aprender y en esa actitud, ¿verdad?, de recibir la palabra y el mensaje del Señor. Qué maravilloso, qué bendición sería que todos los que oímos del Evangelio fuéramos como los de Berea, ¿no? Como los de Berea. Recibiendo la palabra con prontitud así, escudriñando la Escritura todos los días para conocer las cosas que se están predicando. Nuestros hermanos que tienen la oportunidad de compartir y de predicar aquí, ¿a cuántos de ustedes les gustaría que los escucharan fueran bereanos? ¿Verdad que sí? Bueno, pues necesitamos serlo nosotros también, porque muchas veces nosotros recibimos y estamos ahí en el lugar de oyentes y tener la disposición de aprender y de conocer más acerca del Señor. Pero bueno, no todo quedó ahí, hermanos. Dice la Escritura que después de que esto se dio, bueno, algo sucedió. ¿Qué sucedió? Versículo 13. Cuando los judíos de Tesalónica, y ahí vienen estos, supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Encontramos otra vez, hermanos, la oposición. Ahora vienen los mismos de Tesalónica, ¿verdad? No habían podido encontrarlos, solamente habían encontrado a Jasón. Y es tremendo vivir de esa manera. No hay una luz en el corazón de alguien así. Ya no están en su ciudad, ya están en Berea, y escuchan que ya están, y escuchan que la gente se está convirtiendo, y van hasta allá para alborotar al pueblo en contra de los hermanos. Y otra vez es para que consideremos la actitud que podemos nosotros tener ante o cuando hay un mover de Dios en otros lugares. Eso puede traer amargura a nuestro corazón. Ya no darnos cuenta, ya no ver y atacar a quienes Dios puede estar utilizando. Al ser provocado esto, hermanos, pues viene esta gente, ya lo leímos ahí, ¿verdad? Y pues parecía otra vez que iba a repetirse el alboroto, pero qué bendición que los hermanos, los creyentes de Berea toman a Pablo e inmediatamente lo sacan del lugar para guardar la vida del apóstol Pablo y evitar alguna otra situación. Actúan movidos por el Espíritu Santo con prudencia. Con prudencia. Y eso es algo que hemos estado considerando también en algunos martes, ¿verdad? Si somos sabios o somos insensatos, si actuamos imprudentemente o prudentemente. Y estos son tiempos en los cuales vámonos, hay que irse. No era el tiempo de me paro ahí, me quedo y digo, en el nombre del Señor yo voy a padecer por el Señor. No,
era el momento de partir y partían. Hay momentos en donde lo ofrendan, pero estos son tiempos en los cuales el Espíritu los guía y hay que seguir adelante en el camino. Quiera el Señor, mis amados hermanos, que podamos nosotros recibir también la palabra del Señor con la misma actitud que los bereanos, con gozo, con gratitud en nuestro corazón, dispuestos para aprender, para escuchar, escudriñando la Escritura y glorificando a Dios por su obra tan maravillosa en nosotros y en los demás también. Amén. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Si el Señor permite, la próxima semana nos vamos para Atenas. Cierre sus ojos y oremos. Amado Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la bendición que tenemos de haber escuchado este mensaje. Gracias por la obra, Espíritu Santo, de convencimiento, de poder mirar, de que nos revelaras nuestra condición y nuestra gran necesidad. Muchas gracias. Dice tu palabra que tú quitarías el corazón de piedra y pondrías un corazón de carne en nosotros. Y esto es una realidad, lo has hecho así. Pero ayúdanos para no endurecer el corazón y poder tener esta actitud de humildad, de nobleza como los bereanos. Poder escuchar y recibir tu palabra, pero escudriñándola. Viendo ahí, Señor, lo que tú tienes. No ser simplemente movidos, Señor, por alguna situación sin considerar tu palabra. Tampoco rechazar, si no hemos considerado lo que dice tu palabra. Ayúdanos, ayúdanos. Y permite, Señor, que podamos seguir siendo parte de la obra que tú estás haciendo en este tiempo. Enséñanos, dirígenos, déjanos ver si verdaderamente somos de los que están trastornando ahí en el lugar en donde nos encontramos. Y si no es así, Señor, provócanos, provócanos. Recibe la gloria y recibe la honra. Gracias, Señor, por este tiempo en el que hemos podido reunirnos. Rogamos que tu bendición, Señor, siga siendo derramada sobre todos y cada uno de nuestros hermanos. Recibe la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Saludamos a nuestros hermanos en la transmisión y nos vemos el próximo domingo. Dios les guarde.